ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Regresamos a De Esto No Se Habla, al 88.7 Radio de la Azotea, tenemos el gran placer de tener al compañero Franco Mares con sus relatos de la historia media escondida de la Argentina. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes a todos. Bien, bien. Hola Julio. Dispuesto a seguir comentando algunos hechos históricos que fueron sembrando la historia de nuestro país, que nos obligan a repensar nuestro pasado para entender mejor nuestro presente, ¿no? Bueno, el día de hoy lo que tenía pensado era cómo se da el salto de esa dictadura de la Revolución Fusiladora hacia la instancia democrática que se produce en el 58 y qué particularidades tenía, que es efectivamente el gobierno de Frondizi. La dictadura del 55 fue arrolladora para el movimiento nacional, fue una exacción de toda la legislación laboral, una exacción también de los derechos que teníamos como país, porque se habían ya abierto todas las puertas para el ingreso del capital foráneo, y a tal punto que el intento, si se quiere, prematuro de resistencia que se ofreció, de resistencia armada en este caso, cuando se intenta dar un golpe contra esta dictadura de parte de oficiales del peronismo. General Valle, ¿no? Apoyado por civiles, exactamente. Muestran que va a empezar un periodo de resistencia sistemática y que va a ser muy sólido con el transcurrir del tiempo y va a marcar un camino de que el peronismo no se estaba agotando ni iba a desaparecer. Se había instalado en la Argentina un movimiento de fuerte raigambre popular y que va a ser presa de muchos intentos arbitrarios a través de dictaduras o de movimientos civiles, de desfenestrarlo de la historia política de Argentina. Y eso no lo van a poder lograr. El primer hecho, así fundante, que vemos nosotros, que tiene que ver con este intento de desperonizar a la sociedad argentina, o sea, borrar una etapa histórica que había generado un movimiento nacionalista y de plena autodeterminación, se va a dar con la convocatoria a la constituyente del 57. Una paradoja total, una dictadura que convoca a una constituyente exclusivamente para borrar una legislación como democrática, como fue la Constitución del año 49. Exacto. Cuando se hace la constituyente, las elecciones marcan claramente que había una cantidad de votos en blanco que eran netamente peronistas. Arturo Frondizi, un integrante del radicalismo, que percibe que ahí había toda una masa flotante, tuvo una inteligencia de captar todo ese sector, se dio cuenta de que para consolidarse en un gobierno, como con sus aspiraciones presidenciales que tenía, obviamente, tenía que pactar con el peronismo. Cuando plantea esta modalidad de negociar con el peronismo, que se produce una ruptura en la UCR, que se transforma en lo que se llamó la Unión Cívica Radical Intransigente, por el lado de Frondizi, y la de Balbín, que era mucho más reaccionaria y que consideraba que no había que tener ningún tipo de vinculación con el peronismo, al contrario, tendría que estar desafectado de la vida política de Argentina. Bueno, triunfa la postura de Frondizi, envía a su secretario privado a hacer un pacto con Perón, el que lo hace Jorge Antonio con él,
y se establece un programa de acción política. Este programa va a ser votado, triunfa Frondizi, el 1 de mayo del 58 asume, y fundamentalmente el programa era la liberación de los presos políticos, normalización de las organizaciones sindicales, al efecto va a dictar la ley de asociaciones profesionales, una política pro-obrera en cuanto al tema de los salarios, hay un aumento del 60% del salario en ese momento, y también se hace un planteo de lo que se llamó la teoría del desarrollismo, que es lo que apuntaba Frondizi, teniendo en cuenta, y eso muchos no lo dicen en algunos textos históricos, la base que había generado el primer y segundo plan quinquenal, la base de metalmecánica, de siderurgia, que se había establecido en el proceso anterior. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el tema de la fuente de energía, es decir, cómo explorar el petróleo que teníamos en nuestro país, y a ese famoso contrato que intentaba hacer Perón con la Standard Oil, que fue rechazado por la oposición en el 54, y uno de cuyos líderes de esa lucha fue Frondizi, cuando está en el gobierno, hace directamente contratos directos con las empresas multinacionales de la época y establece la explotación del petróleo precisamente en la zona de Comodoro de Rivadavia, en Cerro Dragón. Esta producción, que al principio era de 5 millones de metros cúbicos, cuando termina su periodo llegó a 15 millones de metros cúbicos. Es decir, que prácticamente triplicó la explotación, pero el costo fue muy alto, ya que se le daban todas las garantías a las empresas de inversión, de estabilidad cambiaria, para que ellos pudieran traer sus máquinas, sus perforadoras. Se le dieron todas las ventajas, inclusive para enviar regalías al exterior, no se le cobraba ningún impuesto. YPF le compraba la producción. Bueno, esto por supuesto generó un desequilibrio que también empezó a sentirse en la economía y también empezó a sentirse en la vida social, y comenzaron las luchas obreras que fueron de tal dimensión, el gobierno no tuvo más opción que acentuar la represión, porque al mismo tiempo vivía acicateado por los militares de esta democracia tutelada que muchas veces la mencionamos. El plan Conintes va a ser su expresión más cabal, que es una autorización en la práctica de intervención del ejército o de las Fuerzas Armadas en las distintas áreas donde hubiera problemas con la producción, donde hubiera huelgas. Se podía segmentar ese lugar y aplicar el plan Conintes y detener a las personas que ellos consideraran que eran las que conducían el conflicto o las que se resistían al no reanudar las tareas. Hay casos emblemáticos, como por ejemplo la lucha del frigorífico Lisandro de la Torre. También la lucha de los bancarios fue muy fuerte en el 58. Y un montón de militantes que fueron encarcelados, también se calcula alrededor de 3.500, que sufrieron la prisión. Se habla entre el 59 y 63, perdón, sí, 63, que estuvieron detenidos en la prisión de Las Heras, ahí en la capital federal, la calle Las Heras, Devoto, y después en distintas provincias, e inclusive se habilitó el pabellón nuevamente, la cárcel de Ushuaia. Perdóname, te quiero hacer un punto ahí. Vos sabés que a los bancarios los pelaban y los mandaban a los cuarteles. Tipos grandes, ¿no? Tipos de 50 años, 40 y pico de años, que estaban en la huelga. Cuando los agarraban, los pelaban y los mandaban a los cuarteles. Y lo tenían ahí. Algunos se comieron 60 días. Exactamente.
No, la represión, si uno la estudia con precisión quirúrgica, es un ensayo de lo que pasará más adelante, ¿eh? Seguro. Porque estaba dividido, el plan dividía a la Argentina en zonas y subzonas, donde tenía intervención los comandantes militares de las regiones. Es muy parecido, o sea, ya en este caso todavía no estaba esta postura de lo que fue después el accionar produciendo la desaparición de las personas. Del 76, sí. Pero la estructura es esa, es la misma. Claro. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Nos seguís contando? Dale. Bueno, cómo no. Un abrazo. Chao. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí.